Muy buenas, queridos seguidores. Hoy hablamos del Parlamento Global Hispano, una iniciativa de la que me habló hace tiempo el amigo Borja Ares y lo hablamos con David López. David, muy bienvenido al canal. Hola, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Encantado también, David. Como te decía, fue el amigo Borja que de hace tiempo me empezó a hablar del Parlamento Global Hispano y bueno, pues nos gustaría que nos hablaras de esta iniciativa tan interesante. Pues muy bien, mira, te cuento. El Parlamento Global Hispano es ahora mismo es un proyecto, es una iniciativa que se está construyendo ahora mismo, ¿no? Y es una iniciativa básicamente de sociedad civil, es decir, que no tiene ningún componente político, ni tenemos asociaciones, ni ningún otro grupo. Esto ha sido un movimiento completamente espontáneo que ha surgido pues, de comunicación a través de gente que nos hemos conocido por internet, ¿no? Y que lo que trata es de cubrir un vacío que existe ahora mismo en la sociedad, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo los estados, la sociedad en general, ha abandonado un espacio de la soberanía de los pueblos que es, por lo menos en los pueblos hispanos, que es nuestro proyecto de hispanidad. Eso, nadie se ocupa de eso, ¿no? Existen algunas asociaciones que hacen una labor muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la EOI o otras instituciones internacionales que juegan un papel tratando de hacer una cohesión entre los pueblos hispanos. Pero quizás tiene una visión pues, muy transversal desde el punto de vista de, digamos, lateral, pero sin tener el peso suficiente que yo creo que la hispanidad se merece, ¿no? Entonces, digamos que es una... Trata de cubrir ese espacio, ¿no? Entonces, si quieres te lo explico con un poquito más de detalle o prefieres... Adelante, no, sí, todos los detalles son bienvenidos porque ya te digo, estoy viendo que esto está empezando a sonar en las redes sociales y aquí en este canal pues nos ocupamos básicamente de temas hispanos y me interesa mucho, así que tú dale sin miedo. Mira, yo es que tengo la sensación de que ahora mismo vivimos una época de cambio, ¿no? Lo mismo que después, cuando la Revolución Francesa todo cambió, ¿no? Y se pasó del antiguo régimen a una época más, la época contemporánea con los estados-nación, la constitución de los nacionalismos que se generaron las naciones, los partidos políticos que trataron de estructurar la defensa de los intereses pues, del antiguo régimen o del nuevo régimen, de izquierdas, derechas. Sí, Y todo sí. eso, bueno, pues ha ido evolucionando durante 200 años y bueno, después de las guerras mundiales, pues ha empezado a constituirse una especie de sociedades postestatales que han sido embrionarias y yo creo que ahora mismo empiezan a entrar en un estado de madurez, ¿no? Entonces, estas sociedades estatales o postestatales lo que están haciendo es absorber parte de la soberanía de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de España, nosotros estamos en el entorno de la Unión Europea y en el entorno de la OTAN, que no dejan de ser dos entidades que desde un punto de vista, digamos, de gestión pueden ser muy beneficiosas para España, pero que desde un punto de vista de la soberanía lo que hace es restarle competencias. ¿Qué ocurre? Que los políticos que ahora mismo están gestionando España, esas competencias las tienen completamente olvidadas. Y nadie se va a olvidar, nadie va a pensar en Europa, en Bélgica o en Francia que España tiene que hacer un esfuerzo por mantener la hispanidad unida o por revivir o mantener ese espíritu de hispanidad. ¿Eso quién lo está haciendo ahora? Yo creo que no lo está haciendo nadie. No lo hace nadie. Entonces, eso es lo que queremos hacer desde este movimiento de sociedad civil. Tratar de buscar formas de conectarnos y de reunificar. No hablo de una reunificación política, hablo de una reunificación social de la hispanidad, ¿no? No, claro, al final tenemos que tener en cuenta, y muchas veces yo creo que hacemos la casa por el tejado, que al final la política es una consecuencia. Mira, desde hace tiempo hay intelectuales chinos, por ejemplo, que están diciendo que los estados nacionales que se fue, como tú bien has explicado, ese gran cambio que hubo a finales del 18, principios del 19, con los estados nacionales, perdón, hay intelectuales chinos que ya están diciendo que el futuro va a ser de grandes bloques que se identifiquen con civilización. Y esto hace muchos años, Solzhenitsyn, el gran intelectual ruso, en todas las discusiones que había sobre si Rusia era Occidente, si Rusia era Oriente, él lo decía, por encima de otras muchas cosas, Rusia es una civilización. Por ejemplo, la India, pues la India es otro grandísimo espacio, ¿no? Que también es una civilización muy propia, porque sí, porque la India está en Asia, sí, pero la India es muy diferente de Mongolia o de Japón o de otros espacios asiáticos, ¿no? Entonces, el caso nuestro, la península ibérica, que está en el extremo occidente europeo, con sus islas adyacentes, pues yo creo que su peculiaridad, si se puede llamar así, es precisamente ser la puerta de América. Porque date cuenta que uno de los factores de la leyenda negra es siempre decir que nosotros somos peculiares, pero para mal, ¿no?
lo que decían los revolucionarios franceses, que España estaba a medio camino entre Inglaterra y Turquía, porque los españoles somos fanáticos, somos perezosos, no valemos para trabajar, no valemos para comerciar. Sabemos que son mentiras, en fin, no nos vamos a detener en este aspecto, pero si hay una peculiaridad que poca gente ha analizado en geopolítica, o como tú bien dices, en sociedad civil, es precisamente eso. Es la misma geografía ibérica que nos está diciendo que al occidente, somos el extremo occidente y unimos el occidente con América. Entonces, ¿cómo podemos concienciar a nuestra sociedad? Pues los políticos ya sabemos que los políticos van a lo suyo. O sea, eso... Yo creo que esa es la gran labor de la concienciación, ¿no? Porque si no, al final seguiremos en las mismas. Eso es que al final, date cuenta que la política que se hace en Europa es una política que se enfoca a ciertos intereses, ¿no? Quizás, bueno, ahora me voy a meter a lo mejor un poco en política, pero la guerra que estamos viviendo ahora en Ucrania no atiende a ningún interés de España, atiende a intereses de la esfera anglosajona y de sus luchas de poder en Europa y en su estrategia mundial, ¿no? Y nosotros, sin embargo, estamos ahí peleándonos con eso cuando lo que tenemos es un problema muy gordo al sur de España con Marruecos y con Argelia, ¿no? Sí. Entonces, te das cuenta como hay una dejación de funciones de nuestros políticos que no son capaces de prestar atención a las cosas importantes. De la misma manera, España está en lo que tú dices, en el occidente de Europa y está de cara a América. Y nosotros tenemos una tradición. Es que España no deja de ser, como decía Gustavo Bueno, lo que llamamos hoy la península ibérica, un trocito del gran naufragio del Imperio Español, ¿no? Y quizás sea uno de los más pequeños. Pero bueno, da igual, todos los pedazos de ese barco naufragado tenemos que buscar la forma de unirnos, ¿no? Y de poder buscar un peso a nivel geoestratégico mundial dentro de las civilizaciones, ¿no? Tú estabas hablando ahora de la India, de la oriental, de la rusa, la eslava, está la anglosajona, la árabe, bueno, pues y la hispana, ¿quién la defiende? Es que la hispana nadie la ha defendido, porque los hispanos hace ya, pues yo no sé cuántos años, si más de 100 años, que hemos dejado de luchar por nuestra propia identidad. Y ese es el momento. Entonces, ahora se junta que estamos viviendo el momento de las sociedades postestatales, pero es que además estamos viviendo un resurgir de las conexiones por Internet. Esto hace 40 años era inviable. Ha habido otros momentos en la historia en los que se ha tratado de promover la hispanidad, ¿no? En los años 50, 60, en Hispanoamérica ha habido unos movimientos que trataban de recuperar ese sentimiento de hispanidad, pero era muy difícil llegar a la gente porque para comunicarte tenías que pasar por los estados. Sin embargo, ahora, sobre todo la pandemia, lo que nos ha abierto es al mundo de Internet, ¿no? Yo antes, pues bueno, antes sí tenía, pues miraba algún vídeo de YouTube, no sé qué, pero yo no era consciente de lo que había, ¿no? Entonces, en el momento de esa pandemia, cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa y tenía ganas de abrirse al mundo, yo pude descubrir la cantidad ingente de hispanistas que están haciendo una labor de difusión, pues de lucha contra la leyenda negra, de tratar de promover actividades o recuperar nuestra memoria histórica, de luchar contra nuestros complejos. Y bueno, y la cantidad de gente que ha estado ahora, pues que tenemos también una serie de intelectuales que está haciendo un trabajo maravilloso de denostación de la leyenda negra, ¿no? Como María Elvira Roca Barea, bueno, No, de hecho, David, en el Parlamento Global Hispano también contáis con el apoyo de Mónica Nicolielo, la profesora uruguaya, ¿no? Así es. La verdad es que es una corresponsal nuestra que está haciendo una labor en Uruguay increíble. Además, es que está en todas las redes, tiene entrevistas con Patricio Olón, bueno, con un montón de youtubers y la verdad es que está haciendo un trabajo de difusión estupendo. Sí, la verdad es que estamos en contacto. Yo creo que ahora mismo, bueno, contamos con mucha más gente importante que está tratando de aportar, pero bueno, no queremos todavía dar demasiado publicidad en esto porque estamos en una fase inicial, ¿no? Embrionaria, podríamos decir, ¿no? Embrionario, eso es. Nuestro proyecto ahora mismo nos gustaría en el mes de septiembre poder hacer nuestro primer proceso electoral, constituir ya pues candidaturas de parlamentarios, que pueda haber elecciones pues eso, a finales de septiembre o primeros de octubre, para que el día 12 de octubre podamos constituir un primer parlamento provisional. Y contáis, David, tanto con españoles como con hispanoamericanos, me imagino. Vamos, hemos hablado de Mónica Nicolielo, pero que estará la cosa muy balanceada entre españoles e hispanoamericanos, me imagino, ¿no? De hecho, a mí me gustaría que hubiese todavía más hispanoamericanos, pero bueno. Por el peso que tiene Hispanoamérica. Es lo lógico, sí. ¿No? Claro. Tendrían que por lo menos triplicarnos o cuadruplicarnos. Quizás está demasiado equilibrado, quizás somos todavía demasiado españoles, pero bueno,
Sí que es verdad que los españoles que somos estamos también muy distribuidos por el mundo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso de Borja, que le pilla muy en Sí, las antípodas, pero entonces eso le hace todavía tener más cariño al terruño. Pero, pero, pero sí, la fuerza del Parlamento es que esté distribuido y que sea una representación lo más importante de la sociedad hispana. Entonces, para eso lo fundamental es que tengamos una gran representación. Date cuenta que nosotros no vamos a tener ningún tipo de amparo legal en el sentido de que no tenemos ningún poder. Le llamamos parlamento, es una forma de hablar. Realmente es un foro, le podemos llamar un parlamento, porque no, claro, pero en foro, cualquier caso, asamblea, sí, bueno, en nuestro idioma significa eso, tiene ese sentido, eso no es, eso necesariamente es. de partido político. Eso es, eso es. Pero que realmente no va a tener un poder real más que el poder de la representatividad. Entonces, si nosotros somos capaces de conseguir que haya procesos electorales que elijan a gente, pues en el primer Parlamento queremos constituir al menos 50 parlamentarios, la idea sería 51 parlamentarios, para empezar a hacer las normas de ese Parlamento, ¿no? Y identificar los temas de trabajo, que si quieres luego podemos hablar de esto, e identificar las líneas para luego poder hacer un proceso ya mucho más amplio, con mucha más gente y lo más representativo posible para ya empezar a ejercer las funciones del Parlamento un año después. También sería, si pudiera ser, el 12 de octubre del 2023. Hombre, Entonces, me interesa lo que dices, David, de los temas de trabajo, eso suena interesante. bueno, ahora mismo nosotros estamos haciendo en un canal de YouTube que hemos creado para el Parlamento Global Hispano, estamos haciendo todos los martes unos directos en los que estamos tratando temas que pueden ser objeto de colaboración dentro del Parlamento, ¿no? Entonces, todos estos temas están muy fundamentalmente centrados con la educación, porque ahora mismo lo que queremos conseguir es sociedad, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo ahora mismo es sociedad. Entonces, por ejemplo, los temas son educación, derechos laborales, por ejemplo, normas de teletrabajo. Hemos hecho 2 programas sobre estos temas, ¿no? Que yo creo que han resultado muy interesantes, porque el tema del teletrabajo, si no se interpreta bien, se confunde con una forma de explotación a países hispanos donde tienes gente mal. Lo que queremos es todo lo contrario, lo que queremos es que haya unos sistemas de homologación de los derechos laborales de forma que se pueda contratar y que muchas veces hay gente buenísima que está teletrabajando en los países hispanos, pero está trabajando precisamente para países anglosajones, que son los que tienen industrias de alta adecuación o de muy alta tecnología y que demandan el trabajo, por ejemplo, de programadores o de diseñadores de sistemas, bueno, profesiones muy costosas de preparar, que se gestan en nuestras universidades y que luego le están dando un rendimiento a empresas Claro. hispanas, a empresas anglosajonas. Claro, de hecho, date cuenta en España cuántos programadores no están trabajando para empresas anglosajonas, por ejemplo, con esto del Sí, teletrabajo. pues eso es. Entonces lo que queremos Claro. es tratar de conseguir que este sistema nos permita desarrollar este mundo del teletrabajo en el mundo hispano y eso lo que nos daría es un desarrollo de riqueza inmensa. No solamente el típico teleoperador que te llama para que te cambie de compañía, sino para miles de cosas más, que es para lo que realmente es útil el teletrabajo. Luego, por ejemplo, tenemos el tema de las universidades, ¿no? Muchos de nosotros conocemos gente que ha hecho su carrera, incluso pues que lleva años ejerciendo su profesión en su país, por ejemplo, en Colombia o en Cuba o en Venezuela, y luego de repente vienen a ejercer su profesión a España, tienen que trasladarse y resulta que no les homologan las titulaciones y tienen que hacer exámenes complementarios, perder un tiempo, un año, 2 años, bueno, es un proceso complejo. Entonces, lo que nos gustaría es conseguir que hubiese un sistema de homologación de titulaciones para que luego la gente, una vez que termina la carrera de derecho o de ingeniería, de lo que sea, en cualquiera de los países pueda perfectamente ejercer en cada uno de los, cuando menos los 22 países hispanos, más otros cuantos que se puedan unir a Sí, esta yo conozco aventura. ese tema, David, porque mi señora es peruana y ella estudió comunicaciones en la Universidad San Martín de Porres en Lima y la verdad que es totalmente injusta la burocracia que hay con excelentes profesionales que aquí muchas veces pues tienen que trabajar en campos menos cualificados de la formación que tienen, que seguramente, como tú bien dices, darían mucho mejor rendimiento en sus áreas, porque fíjate, aquí también están entrando ahora en España muchos venezolanos, muchos argentinos, y muchos vienen con buena preparación y pronto se estabilizan y prosperan. O sea, si ellos tuvieran la oportunidad de acceder a trabajos más relacionados con su titulación,
pues seguramente sería todavía mejor. Eso me parece muy interesante. La verdad que es muy injusto. El sistema burocrático que tenemos aquí, desde luego, muchas veces es que yo creo que es que hasta penaliza el emprendimiento, ¿no? Claro, claro, eso es una de las iniciativas que queremos promover desde el Parlamento. Entonces, si conseguimos ser un grupo de, si detrás del Parlamento hay, yo qué sé, 50.000, pues 100.000, 2 millones, 50 millones o 300 millones de personas que estén votando este proyecto, tú imagínate el poder que podemos tener a la hora de influenciar, como Claro. actuar como lobby en todos los países para tratar de conseguir consensuar esos sistemas de estudios. Pero es que no es solamente eso, porque si tú, vamos, yo tengo el caso, por ejemplo, de compañeros que, yo trabajo en un centro de investigación del Estado y trabaja, bueno, investigación aplicada, pero que se dedica también, tiene mucha relación con universidades, ¿no? Entonces, a través de eso, pues yo he tenido la suerte de, por ejemplo, dirigirle una tesis doctoral a una estudiante colombiana. Yo he tenido, tengo contacto con muchos grupos de investigación donde hay muchos hispanoamericanos que vienen a hacer el doctorado a España. Son gente fantástica, con un nivel increíble y que luego que vienen con una preparación y con un interés de integrarse, que es una maravilla colaborar con ellos. Si somos capaces de crear un sistema Erasmus, tú sabes la cohesión social que genera eso. Claro. En mi organismo, antiguamente hacíamos un máster de hidrología en el que venían a formarse personas de todos los países hispanos y que luego han venido a desempeñar un máster centrado en temas de ingeniería civil, hidrología, etcétera. Pues lo que ha generado es que ha habido un núcleo de clases dirigentes en estos países que se han formado con estos máster y eso es lo que genera una conexión muy importante. Por ejemplo, cuando surgió el realizar el canal de Panamá, me parece que el vicepresidente del gobierno vino a visitar mi organismo y España tuvo un papel importante en todo ese proceso precisamente porque habían tenido una formación con los españoles. Es decir, si somos capaces de crear conexiones para que haya intercambios de estudiantes, se puedan hacer máster combinados, que pueda haber conexiones entre universidades, incluso grupos de investigación que se combinen entre todos los países, eso genera una sinergia increíble porque vamos a empezar a poder tener el presupuesto de España de investigación, bueno, pues es una cosa razonable dentro de nuestro entorno. En otros países es más alto, más bajo, el 1%, el 2%, pero si unificamos todos esos Hombre. presupuestos, podemos ponernos con un presupuesto que podría ser, bueno, pues no sé, a lo mejor de los primeros del mundo, ¿no? Claro, Entonces, fíjate que eso, el escritor Camilo José Cela, el que fue premio Nobel de Literatura, él lo reivindicaba hace ya muchos años, antes de que finalizara el siglo XX. Él reivindicaba un programa universitario iberoamericano con posibilidades de intercambio. Y luego nos llegó la época de los Erasmus, claro, que era en el ámbito europeo, pero eso que estás diciendo es muy interesante, porque ya te digo, muchas mentes lúcidas del mundo hispano lo vieron hace años, pero como que nos quedamos estancados, entre comillas, en el europeísmo, ¿no? Y no hemos sabido o no hemos querido ver más allá. bien, yo no lo sé, yo creo que nos ha tocado vivir, no sé, tampoco es ser negativos, nos ha tocado vivir una época Sí, y bueno, quizás también. pues no nos ha venido tan mal estar en Europa en determinados momentos, pero yo creo que debemos levantar ya la cabeza y mirar al horizonte y darnos cuenta de dónde Ahí estamos. voy yo, ahí va yo. Sí, sí, sí. Entonces, yo no quiero hacer tampoco una repudia de lo que es el proyecto Europa. Yo creo que el proyecto Europa era necesario, porque es que Europa ha sido un fortín o un, ¿cómo se dice? El sitio donde se mete una Santa Bárbara, ¿no? Ah, Y que de vez en cuando estalla, ¿no? Pues yo creo que hacía falta poner un poquito de orden en Europa y entonces, bueno, en ese claro, sentido España siempre ha jugado un papel de liderazgo en Europa, aunque bueno, ahora mismo estemos en horas bajas, pero el siempre problema, yo estoy de históricamente. acuerdo contigo, pero el problema es que muchas veces, sobre todo la generación de mis padres, se les vendió como una dicotomía, que o era Europa o era América, y como estamos en Europa ya no podemos mirar a América. Al final lo que tú dices, no hay que renunciar a estar en Europa, porque finalmente nosotros somos un baluarte de Europa en Occidente, pero tenemos que levantar la cabeza y mirar al horizonte y la geografía es que nos lo está diciendo, y no solo la geografía, la historia, la cultura, es que somos parte de una civilización, ¿no? Sí, es que somos parte de una civilización y es que además es real. Mira, yo por mi trabajo me ha tocado ir a trabajar y estar un año trabajando en Centroamérica, en Honduras, viajando mucho por Guatemala, pero también pude visitar Costa Rica, Cuba, y yo, sinceramente, jamás me he podido sentir extranjero allí. Yo me siento en mi tierra, o sea, sinceramente, me da igual, o sea, yo veo más cambio cuando voy de Galicia a Cádiz que cuando voy de Madrid, de Cádiz a La Habana o cuando estoy en Tegucigalpa y yo qué sé.
tampoco es que no hay tantas diferencias. O sea, tú sabes tú vas a que cualquier... el flamencólogo Faustino Núñez, que es un estudioso del flamenco, y él ha hecho investigaciones muy curiosas sobre la influencia musical que entró en los puertos de Sevilla y Cádiz por América. Él dice que Sevilla y Cádiz ha habido momentos de la historia que han tenido más contacto con La Habana que con Madrid. Efectivamente, ¿no? Y eso es lo que le llaman los cantes de ida y vuelta, ¿no? Que no son solo esos, porque se está descubriendo que, por ejemplo, la petenera no se clasificaba en los cantes de ida y vuelta, como la rumba, la vidalita, y la hemeroteca nos dice que es un cante que vino de México. O, por ejemplo, los tangos se ha descubierto que fue una moda musical que entró en Cádiz por Cuba, o sea, que hay más allá de los cantes de ida y vuelta. Cuando tú has dicho lo de Cádiz y La Habana, se me ha venido a la cabeza Faustino Núñez con su libro América en el Flamenco, porque él dice eso, hubo un momento que Sevilla y Cádiz tenían más contacto con La Habana que con Madrid. Sí, no me extraña, claro que sí, porque además el tráfico que había de mercancías y de vida social era enorme, ¿no? Entonces, Claro. nuestro proyecto ahora mismo, por lo menos a medio plazo, es de verdad fortalecer una sociedad civil hispana. Y luego en el futuro Dios dirá, ¿no? También la Unión Europea comenzó con la Comunidad del Carbón y del Acero, ¿no? Básicamente para controlar esas cosas que las que se utilizaban para hacer armas y que no hubiera guerras, ¿no? Y luego fíjate lo que se ha convertido, casi en un Estado federal, ¿no? O vías de eso lleva. Entonces, de momento con que con el Parlamento seamos capaces de potenciar esta sociedad civil, pues yo creo que todos vamos a salir ganando, ¿no? Al final, de lo que se trata es que consigamos poner bases para que todos los hispanos tengamos un poquito más de calidad de vida. Yo creo Y que el peso del hispano tenga un peso en el mundo. claro, no, sí, es una idea muy acertada, porque como te digo, al final la política, incluso muchas veces la economía es una consecuencia de, y lo importante es eso, la concienciación y el ámbito social y cultural, por supuesto, porque hay una guerra cultural fortísima contra los hispanos desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años parece que hay una ofensiva. Sin embargo, está habiendo una respuesta. Fíjate en España, por ejemplo, la demanda que tenemos de libros de historia de España, de figuras como Blas de Lezo, Bernardo de Galvez, y en Hispanoamérica también lo vemos, o sea, que ya mucha gente joven se revela contra todo eso, porque es un peso, es un lastre. No nos sirve para crecer, no nos está sirviendo para ser mejores. Si uno dijera, mira, yo odio lo español, odio lo hispano, y eso resulta que me hace ser mejor, pero no, es que justamente lo que tú decías, estamos en horas más bajas, y yo creo que lo importante es eso, David, llegar a lo social, llegar a lo cultural, llegar con voces representativas, pero de verdad, ¿no? Así que bueno, pues en lo que en buena medida pueda, este humilde canal tiene las puertas abiertas para ustedes. Pues te lo agradezco muchísimo, porque tenemos que darle mucha difusión a nuestro proyecto, que es el éxito o sea, la base del éxito, el que podamos tener difusión y que la gente nos conozca y que se presente. Nosotros, este programa se emitirá el fin de semana, creo, Sí. pero este martes, hoy estamos grabando el lunes, vamos a hacer un directo sobre tú también puedes ser candidato, porque estamos tratando de promover desde el canal, pues que haya movilización, que haya gente que se implique y que empiece a colaborar. No hace falta ser nada especial para ser candidato, lo único que hay que tener es una voluntad de luchar por el concepto de hispanidad. Y Claro. eso yo creo que ahora mismo es fundamental. Estabas tú comentando sobre la leyenda negra, ¿no? Y cómo ahora mismo, hoy en día, estamos reviviendo un rebrote de la leyenda negra, ¿no? Es increíble cómo estamos viviendo otra vez un momento en el que parece que se ha estabilizado un poco, pero que estén tirando las estatuas de Fray Junípero Serra, que fue él fue dar ayuda a los indios, y sin embargo los genocidas de los anglosajones estén promoviendo ese sentimiento de leyenda negra hacia los hispanos y culpándonos de esas cosas. Entonces yo creo que es muy importante. Otra de las ideas dentro de la educación del Parlamento es conseguir que en los libros de texto se elimine la leyenda negra, ¿no? Es fundamental. Es Que que eso es nuestros fundamental, hijos se David, porque formen con la la verdad. leyenda negra no es una cuestión de cuatro señores eruditos aburridos encerrados en una biblioteca. Es que es una cuestión que nos afecta en el día a día, nos afecta en el conocimiento y nos afecta incluso en la psicología. O sea, muchos hispanos tenemos una mentalidad, digamos, pesimista, que no vamos a llegar a nada. Es que se nos condiciona desde que vamos al colegio. Y en España también, eso no solo pasa en Hispanoamérica. Entonces, eso que tú apuntas es muy importante, el tema de la educación. Claro, es fundamental. Por eso el Parlamento queremos ya dar un paso más. Es decir, está muy bien, tenemos gente fantástica que está luchando contra la leyenda negra en los ámbitos académicos, pero hay que hacerlo esto, hay que llevarlo a todos los lugares. Y eso no se defiende
desde un canal de YouTube, ya hay que tener un movimiento social que trate de que los libros de texto desaparezca esto. Es que no puede ser que no, o sea, que tú veas en el libro de texto de Felipe II, lo único que sale de Felipe II es la Armada Invencible. Coño, la Armada Invencible, que no era ni armada, no era invencible, era la felicísima Armada, y que fue una batalla dentro de una guerra que ganó España. Sí, sí, Eso no lo pone en el libro en ningún sitio. Es decir, hay un desconocimiento por la historia terrible, pero sobre todo el complejo que se nos genera, y ya va siendo hora de que nos libremos de esas cadenas, que demos un paso adelante y empecemos a luchar por buscar nuestro hueco, para darle el peso que la hispanidad tiene que tener en el mundo, en esta nueva etapa que estamos viviendo geoestratégica global. Pues la hispanidad tiene que tener un peso, porque precisamente cada sociedad, cada cultura de las que estábamos hablando antes, tiene unos valores. ¿Y quién defiende los valores nuestros? Pues si la hispanidad no está unida a nuestros valores, que yo creo que son los que, si tú ves la historia del Imperio Español, es un imperio generador, es un imperio que lo que ha hecho es generar cultura y desarrollo, universidades, hospitales, riqueza. Construir, Lo que ha generado es un imperio constructor. O sea, ha sido con construir. O sea, en ese sentido yo creo que es una gran herencia de Roma, ¿no? Es hospitales, universidades, acueductos, caminos, calzadas, comunicación. O sea, hemos heredado eso del espíritu constructivo. Sin embargo, lo que hoy llaman Occidente, nada más que lleva los valores del imperio anglosajón, que lo único que han sido son un imperio depredador que se ha encargado de esquilmar las zonas que colonizaba para extraer recursos naturales, y no se ha preocupado de generar ni riqueza, ni por supuesto poner una universidad ni un hospital allá donde ha montado una colonia, ¿no? Sino más bien hacer genocidios cuando le ha interesado por intereses económicos. Sí, para luego culpar a España encima. Y luego encima los genocidas somos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad de que esos valores de nuestra forma de ser hispana también tengan un peso en el mundo, porque es la forma de conseguir que tengamos un mundo mejor. Entonces, esa es también una responsabilidad que todos los hispanos tenemos que asumir. Y por eso, bueno, yo no te digo que no haya más formas, pero desde luego, colaborando con el Parlamento Global Hispano estamos dando un paso. Y entonces, ya toda la gente que pueda escuchar tu canal, incluso a ti mismo, os animo a que nos ayudéis, participéis, cuando menos os inscribáis. Nosotros tenemos una página web que es parlamentoglobalhispano.com, en la que tú puedes entrar, te puedes registrar como simplemente pues como simpatizante, pues para recibir información. Luego puedes registrarte como votante, y te puedes registrar también como candidato. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una fase de precandidaturas, un poco gestionando todo este proceso embrionario, claro. Pero nuestra idea es, tenemos un comité electoral que lo que va a hacer es revisar todos la gente que se presenta, pues comprobar que cumple los requisitos de nacionalidad, etcétera. Incluso los votantes, pues también se le hace una comprobación de identidad para que no haya usurpación de voto, ¿no? Estamos tratando de utilizar las tecnologías digitales para poder hacer un proceso electoral lo más fiable posible. Entonces, desde ahí luego, pues todas las personas, por lo menos que se inscriban y que voten, ¿no? El proceso electoral, que eso es lo que nos va a dar eso. Eso no tiene ningún coste para nadie, simplemente te conectas en la página web, te registras y votas. Y eso lo que va a hacer es, de verdad, que nos tengamos peso, tengamos representatividad y luego podamos ejercer una acción social. Entonces, pues perfecto, David, me parece interesantísimo esta iniciativa del Parlamento Global Hispano. Creo que va a donde hay que ir. Ojalá todo vaya bien, vaya desarrollándose, porque eso es una buena señal para la hispanidad. Así que reitero, las puertas de este canal están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias por estar en este canal, David, y si Dios quiere, pues haremos más vídeos y iremos hablando sobre el Parlamento Global Hispano, con otros hispanos de otras latitudes también. Pues eso sería muy buena idea. La verdad es que cuando hemos tenido vídeos o sesiones de esta de YouTube con gente de otros sitios, es que te entiendes también. Parece mentira que unas personas que estén a 6.000 kilómetros de distancia y que en su vida se han visto y que incluso tienen entornos de vida muy diferentes, te juntas en torno a una cámara y te pones a charlar de cosas cotidianas y tenemos visiones muy parecidas de todo. Como dicen en Hispanoamérica, al toque se entiende uno. Así es. Listo, David, pues encantado. Vamos a poner los enlaces del Parlamento Global Hispano y esto seguro que va a dar que hablar y para bien. Así que seguiremos dándole ahí duro a la hispanidad. Te mando un fuerte abrazo. Estoy contigo, Antonio. Igualmente, un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y puerta de las Indias. Qué bien. Chao, chao. Gracias.